contame todo lo que a vos te está pasando ahora. Charlaremos con referentes de la cultura teatral local y regional. Hay que sacarlo todo afuera, como la primavera, para que adentro nazcan cosas nuevas, 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 nuevas. Buenas tardes, Julián. Sí, hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, hola Julián, ¿cómo te va? Te habla Florencia Castro. Bien, muy bien, ¿cómo están ustedes? Muy bien, lo presentamos, bueno, Julián Nochaert, ¿no es cierto? ¿Así está bien dicho? Se pronuncia bien, es un poco difícil. Es difícil. La primera C es muda y la T del final también. Julián Nochaert, ¿ahí está bien? Sí, perfecto. Exactamente, muy bien. Director, escritor, actor, tiene todo, de todo haces. No, todo no, hago algunas cosas, pero todo no. Contanos, Julián. Ojalá poder hacer todo. Bueno, en principio muchísimas gracias por atendernos en este día tan particular, ¿no? Con este clima, con esta, si se quiere, también celebración de Día Patrio, así que te agradecemos, Julián. Bueno, ¿qué te parece si comenzamos hablando de esta propuesta que trajeron ya hace 4 temporadas? Exacto. Bueno, soy el autor y el director de una obra que se llama Pampa Escarlata, que está haciendo actualmente su 4ª temporada, como decís vos. Y bueno, voy a contar someramente de qué se trata sin arruinarles las sorpresas del argumento ni el final a quienes estén escuchando. La obra transcurre en Inglaterra, diría que en la segunda mitad del siglo XIX, y la protagonista es una muchacha llamada Mildred que anhela ser una destacada artista, más específicamente una pintora, y que toma lecciones de pintura con un profesor muy prestigioso llamado Woodcock, o apellidado Woodcock, mejor dicho, que viendo que ella no realizaba ninguna clase de progreso en su obra, decide dejar de darle clases, de impartirle lecciones, digamos, y ella sufre una enorme frustración a causa de eso, hasta que interviene su sirvienta, su criada, que se llama Isidra, y que a diferencia de los otros 2 personajes de la obra, que son Mildred, esta aspirante a artista, y Woodcock, su profesor, ella es argentina, es una chinita de las Pampas. Y a partir de la intervención de esta criada para sacar a su ama de este estado de insatisfacción, la obra empieza a producir una serie de movimientos, digamos. ¿Qué te llevó a escribir este texto? Me interesaba trabajar con el mundo de la novela decimonónica, es decir, la novela del siglo XIX, más específicamente la novela inglesa, porque son novelas que, me refiero a las novelas, por ejemplo, de autoras como Jane Austen, las hermanas Brontë, Mary Shelley, esas novelas como Cumbres Borrascosas, Jane Eyre, Orgullo y Prejuicio, porque son novelas que tienen lo que yo llamo una intensidad psicológica muy intensa, son personajes que están muy atravesados por sus pasiones, y a la vez son personajes que están muy refrenados por sus circunstancias, y me parece que eso produce una combinación interesante. Son personajes con enormes deseos, enormes anhelos, y a la vez muchas restricciones a causa del mundo en el que habitan, y a la vez esas novelas traen consigo todo un universo, un mundo, un imaginario y un
un léxico, un vocabulario muy rico y muy singular que a mí me interesaba traer al teatro, ¿no? Es decir, es un universo muy distante al cotidiano de este siglo XXI y porteño, pero a la vez hay algo fácilmente reconocible en ese mundo de salones de baile, institutrices, enormes casas de campo, porque digamos la cultura televisiva, la cultura cinematográfica, la cultura popular vuelve insistentemente a esos mundos, y me parecía que se podía producir un choque interesante, digamos, en poner a actores porteños a transitar un mundo que es distante y conocido a la vez para la mayoría de los espectadores. Sí, y que tienen una característica muy importante estas novelas o estos textos, que aparte cada personaje se inscribe en un contexto social, económico muy diferente cada uno de ellos, y no está por fuera de un contexto histórico. Son novelas y textos muy complejos que abarcan muchísimas aristas dentro de lo que vos decís, la psicología interna, ¿no?, de cada uno de los personajes, que le da lo clásico, poder adaptarlo a cualquier tipo de terreno como el porteño, pero también son muy complejas. Yo me permito discernir, creo que no son novelas complejas, sí traen consigo ciertas distancias, ¿no? Especialmente en ese universo en el que transcurren esas clases sociales tan ceremoniosas y protocolares, pero no creo que sean novelas complejas, al contrario, pienso que son clásicos por un motivo, sí, son textos que tienen cierta extensión. En ese sentido, no lo decía, pero claro. son novelas de argumento, digamos, y en esa época también se vendían profusamente, eran bestsellers de la época y hasta el día de hoy son clásicos. No creo que sean libros particularmente no me refería a complejos de lectura, no me refería a complejos de pensarlos, de estructurarlos, de construirlos para construir las características de estos personajes. En ese sentido lo decía. Sí, pero también creo que justamente pueden tener, más que, creo que la palabra no es complejidad, sino que tienen hondura, digamos, ¿no? Como que tienen riqueza, porque son justamente, son generosos, o por lo menos para mí, ¿no? Pero son novelas que imantan al espectador porque ofrecen situaciones de mucha intensidad emocional y de mucha riqueza y con profundidad en su manera de construir mundo. Creo que justamente esa es una palabra también muy clave para entender qué fenómeno produjo en mí. La idea de mundo son novelas que transportan a los lectores. O sea, hasta el día de hoy, acá en Argentina, en Sudamérica, hay gente que organiza bailes al estilo Jane Austen, ¿viste? Y se ponen esos trajes tradicionales y demás, porque se sienten atraídos a ese momento de la historia más allá del argumento de las novelas. Y esto tiene algo que ver, vos, además de actor, escritor, sos traductor. ¿Algo tiene que ver este gusto personal con esa faceta tuya? Bueno, el fenómeno de la traducción a mí me interesa particularmente porque es clave para el avance de la historia, ¿no? O sea, inevitablemente cualquier movimiento histórico produce el choque de pueblos y de lenguas, y la traducción es muchas cosas a la vez. Es un elemento de la literatura, es un elemento del conocimiento, es un problema sobre un montón de niveles del lenguaje, y la obra en sí misma tiene una propuesta en ese sentido, porque son personajes, dos de los tres personajes de la obra son ingleses, pero hablan en español, o sea, la obra no está en inglés, y
las palabras que dicen, digamos, están en un español que es entendible y es reconocible, pero a la vez es extraño, digo, es ese famoso español de la traducción. Y no sé, hoy en día no es inusual que una persona diga que tal o cual cosa es lóbrega o lúgubre, Ujú. pero o que hable de una institutriz o de una alcoba o de un cordel para referirse a un hilo, por ejemplo. Sí. Pero todo ese español de la traducción, digamos, está ahí presente en la obra, porque produce extrañamiento también, ¿no? Escuchar palabras cuyo significado reconocemos, pero no es el que tenemos más a mano en el cotidiano. Claro, es el Sí. habitual, el elegido, digamos. Hay una transformación del lenguaje constante y bueno, y eso también apunta sobre las palabras utilizadas. Sí. Sí. Sí, no me está haciendo decir otra cosa más que sí. No, pero es súper interesante. No, porque justamente es que en realidad lo que entendemos por traducción es más bien, es en realidad parte de un fenómeno quizás un poco más grande, que es el extrañamiento, Sí. que es el que sentimos cuando nos enfrentamos a un uso del lenguaje que no es el de nuestro cotidiano. Esto no lo inventé yo, los formalistas rusos a principios del siglo XX, estudiosos de la literatura, advirtieron que la literatura era ese objeto que tenía por particularidad hacer un uso extrañado, de ahí la idea del extrañamiento, del lenguaje, y que cuando la persona se topaba con ese uso extraño del lenguaje, sentía esa sensación de extrañamiento. Y muchas veces las obras literarias, incluso, no muchas veces, quiero decir siempre, las obras literarias, incluso cuando no están traducidas, cuando son de nuestro propio idioma, de nuestro propio país, de nuestra propia época, generan esa sensación de extrañamiento porque tienen una relación particular con las palabras y que van más allá de ese uso más práctico, más económico que necesitamos para poder comunicarnos efectivamente. El teatro, el cine, la literatura proponen otros tiempos que no son el del cotidiano, no es hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Claro. Dame 2 kilos de papa, sino que hace otras cosas con las palabras y por eso generan esta sensación, digamos, de extrañeza. Sí. Y creo que la traducción tiene que ver con eso, porque es un fenómeno de dar vuelta, ¿no? Una frase, una palabra, una idea para llevarlo a otro idioma. Bueno, la literatura, el cine y el teatro, digamos, las artes que trabajan con las palabras, hacen algo parecido a lo que hace la traducción, que es agarrar algo de nuestro cotidiano, el lenguaje, y darlo vuelta para llevarlo a otro plano. Creo que la traducción es una de las caras de ese fenómeno de extrañar el lenguaje, digamos. Es súper interesante lo que decís, porque este efecto que genera el extrañamiento luego también genera diferentes efectos en la gente. Sensaciones. Sí, pero también a veces rechazo, Obvio. la utilización de determinadas palabras, muchas veces puede generar o rechazo o sorpresa. Otros sentidos. Y está muy bueno todo. Me quedaría horas hablando sobre el tema del lenguaje, pero me gustaría saber cómo se va el público después de todo, de la obra, y de pensar no solamente, digamos, sobre el argumento, sino sobre todas estas sensaciones sonoras y cotidianas que genera esto. Yo soy la peor persona a la que podés hacer esa pregunta, porque o no veo al público, o si me preguntan algo me están mintiendo para quedar bien conmigo, porque saben que yo soy el director de la obra, así que no me van a decir la verdad. Si me la pasaron para el traste, no me lo van a decir. Pero intentando contestar a la pregunta, no, la verdad es que por lo general recibo comentarios positivos. Creo que los negativos no me van a llegar a mí, justamente por esto que te digo, porque la gente tiene pundonor, digamos.
pero no, o sea, es una obra que suscita discusiones. Yo escucho muchas risas en el público, o sea, es una obra que incita mucho a la carcajada, y eso sí lo veo de mano directa, porque yo, si bien no estoy en el escenario, estoy en las funciones. Sí. Y el público se ríe mucho, lo acompaña mucho, y creo que la gente sale agradecida de haber vivido una experiencia teatral intensa. Es una obra que trae altos niveles de actuación, más allá de su trabajo literario, digamos. Es una obra que exige mucho de los actores, que ponen mucho el cuerpo, y la gente sale feliz y estupefacta, diría yo, porque es una obra singular que nos hemos esforzado justamente porque produzca cosas, no solamente extrañamiento y no solamente risas, sino eso, sensaciones, pensamientos, y la gente se siente agradecida cuando está estimulada por algo, digamos, ¿no? O sea, no solamente estimulada intelectualmente, sino estimulada visceralmente. La risa es una respuesta de esa índole. La risa no es una respuesta solamente reflexiva, es una respuesta inmediata de las personas. Y yo percibo eso, que salen estimulados, y eso es lo que la obra busca desde todos sus frentes, desde lo textual hasta lo actoral, lo musical, o sea, ese es el deseo, digamos, detrás de la obra, que produzca intervenciones y efectos. Julián, a mí me pasó, y ahora me lo recordaste escuchándote, algo cuando fui a ver la obra. Yo escuchaba las risas y a veces las carcajadas, y hay momentos que creo que a todos nos pueden pasar en una obra, que yo me quedaba diciendo, ¿de qué se rió? Pero es como vos decís, la risa también es visceral, y a veces surge no en situaciones de humor, sino en situaciones donde uno capta, sin poder racionalizar, sentidos de lo que se está diciendo. No sé si va por ahí lo que también vos decís de cómo la gente se ríe. La obra tiene humor, no lo descarto, pero hay otro tipo de mensaje, y es la segunda parte de lo que te quiero decir, que quiero tocar el tema del arte en la obra, que me parece que es una risa que tiene que ver más con esto, de encontrarse por una catarata de nuevas sensaciones, lo veo yo, y que uno no sabe cómo reaccionar. A mí algo que me sorprende, y que a veces incluso no lo entiendo, es que muchas veces las personas no se ríen, sino nos reímos, quiero decir, yo también lo hago. Muchas veces nos reímos para hacerle entender a los actores y a quienes están cerca de nosotros que entendimos el chiste. Entonces, quizás el chiste no es particularmente gracioso, pero mucha gente hace como de, entendí la referencia, entendí lo que me está hablando, ¿viste? Que es un gesto, no sé, que no sé si es muy afortunado. No. O por ahí tiene que ver. Risa, bueno, perdón. Digo esto, la risa creo que también libera tensiones. Totalmente, la risa rompe el silencio, la risa tiene muchas funciones, no solamente responder a los chistes. No, y también creo que tiene que ver con lo que se apropia el público, porque por ahí puede ser que no sea cómico para la mayoría, pero tocó una fibra tan particular de mis vivencias, de lo cotidiano, de alguien que conozco que habla de determinada manera, o dice o se expresa de tal forma que rompió con ese silencio y nada, y no puedo creer la coincidencia o lo que está pasando en ese momento, que es el mismo reflejo de sentirse identificado con el personaje o con el texto mismo. Sí. Es que cuando uno va a cualquier actividad pública, es decir, cuando uno va al cine, a un museo, pero especialmente al teatro, uno no va solamente a encontrarse con la obra, va a encontrarse con cómo las personas reciben la obra. Sí. Entonces, esa risa, no digo que el público sea consciente de que está produciendo un mensaje, pero también es un mensaje sobre la obra. Sí, totalmente. De ambos lados, o sea, ¿por qué el otro se está riendo? ¿O por qué los demás no se están riendo de lo mismo que yo?
Ir al teatro es esa situación también, digo, es una discusión pública, es una actividad pública, no es quedarse tapado en la cama mirando Netflix, sino que es como el ágora, o sea, es una discusión con otras personas, con otras sensibilidades y creo que muchas veces esa pregunta de por qué los demás no reaccionan como yo lo espero, que es natural, digo, no nos pasa solamente en el arte, nos pasa en la vida, responde a olvidarse de que estamos participando de un acto que tiene cierta dimensión pública. A mí justamente una de las cosas que me sucedió al ver la obra fue esto, digo, tengo que volver para poder descubrir de qué se rió el que estaba al lado mío o por qué no se rió el que estaba al lado mío cuando yo sí me reí por alguna situación. Yo creo que es una apuesta que te invita a eso, a que vuelvas y que puedas descubrir otras cosas, que no es poco habitual que suceda en una apuesta de que te invite a, che, tenés que volver porque seguramente algo más vas a descubrir. Y volvés con otro amigo, vení a verse conmigo. ¿No? Y me pasó eso. Hay una intensidad actoral impresionante todo el tiempo en el escenario. Que bueno, nada, son trabajos muy, muy interesantes de los actores. Y te invita a esto, es como una masterclass cada vez que vayas a ver esa obra. Eso es lo que a mí me pasó. La verdad es que a mí algo de lo que más, todas las cosas que me han sorprendido a raíz de la obra, una de las que más me sorprende es que hay gente que la viene a ver 3, 4, 5 veces. Sí. Es realmente impresionante. Uno de mis deseos cuando escribí la obra y cuando la ensayamos era que fuera una obra que tuviera varias aristas. Creo que es una obra que la puede disfrutar una persona que jamás fue al teatro, porque es una obra que es un cuento, o sea, tiene un inicio, un desarrollo y un final, y a la vez creo que es una obra que la puede disfrutar, no sé, un académico, una persona estudiosa de la literatura, una persona estudiosa de las artes plásticas, una persona muy ñoña, digamos, y creo que eso fue una intención bastante consciente, es decir, producir un artefacto poliédrico, un artefacto que tuviera varias caras, porque creo que eso también es un acto de generosidad, ¿no? En el sentido de proponer varias discusiones, no ir solo por una línea, no hacer una obra que sea solo graciosa o hacer una obra que sea solo entretenida en su argumento, sino intentar reunir esas capas para producir distintos estímulos, digamos, e incitar distintas conversaciones. Así que sí, hay gente que viene a verla muchas veces, y hay gente que después de la función me dice cosas en las que jamás había pensado. Y yo la escribí y la dirigí la obra. O sea, la vine a hacer, digamos. Y recibo comentarios, muy, muy interesantes y sorprendentes de espectadores que la ven una sola vez. Y hay gente que viene y la vuelve a ver. Qué bueno. Contanos, por favor, la gente que te acompaña en hacer esta obra tan... Pampa Escarlata. Exactamente, tan fantástica. Contanos quiénes son. Bueno, cuento con un equipo de lujo. Los 3 actores se llaman Lucía Duris en el papel de Mildred, Carolina Yargues en el papel de Isidra, la criada argentina, y Pablo Bronstein en el papel de Woodcock, el pintor, y el vestuario lo hizo Paola Delgado, la escenografía la hizo Cecilia Zubialde, las luces las hizo Ricardo Sica, el diseño sonoro es de Cecilia Castro, la producción y el trabajo de prensa lo hace Carolina Stegmayer, y mi mano derecha, la asistente de producción, es Lucía Guzmán. Ellos son con quienes trabajo haciendo la obra. Enorme equipo. Sí, la verdad es que es gente muy grosa, la verdad, y para mí es un honor que hayan aceptado meterse en este trabajo, porque era la primera obra que yo escribía en la que dirigía actores y todo eso, y que aceptaran fue sorprendente, la verdad. Estuvo muy bueno. Me sentí acompañado, digamos. Sí, y sí, si no, un producto no dura tanto tiempo en cartelera y no tiene el fenómeno que tiene esta obra, ¿sí? Eso se
se va transmitiendo función a función y bueno, por eso también consiguen estos logros. Sí, igual de todos modos es algo a lo que hay que estarle atrás, o sea, Sí. no es que la obra se estrenó y No. bueno, listo, ya está. No, hay que estar, o sea, hay que estar moviendo gente, Sí. hay que estar dando entrevistas como esta y entrevistas mucho peores. No. Quiero decir, y entrevistas muy malas con periodistas que no piensan las preguntas, quiero decir, todo lo contrario a esta, que es maravillosa y muy divertida, pero digo, hay que estar comunicando la obra, hay que estar moviendo gente todo el tiempo para que la venga a ver. Bueno. Es como un trabajo que nunca se termina, no te dormís en los laureles. No, y menos con la crisis económica que estamos viviendo, que es terrible. Entonces el público también necesita, digamos, porque hay mucha propuesta muy buena y cuando uno atrapa a través del sentido de lo que quiere contar, la gente hace un esfuerzo por ir al teatro y es enorme también el esfuerzo que hace, y se debe también a este trabajo constante que vos decís, no solamente todo el trabajo que deben hacer, que es inmenso, sino también el boca en boca, que eso mueve también muchísimo. Creo que el espacio donde están hoy, actualmente, en esta cuarta temporada, que es el extranjero, también es un espacio muy interesante para trabajar. ¿Ya habías trabajado ahí en alguna otra oportunidad? Había actuado en el extranjero, nunca había dirigido, pero de todos modos yo creo que en Buenos Aires está viviendo un momento de transición, o sea, creo que ya ninguna sala tiene la vaca atada, como para decir, no, porque tenés la obra acá. Exacto. Ya está todo resuelto. Están muy difusas las fronteras entre el teatro independiente, el teatro comercial, el teatro oficial. Los creadores, los actores, todos se mueven entre varios circuitos, entonces es muy difícil vaticinar a qué clase de obras les va bien. Creo que no dependen de los nombres ni de los lugares, creo que es algo que tiene que ver mucho más con cada obra en particular. Totalmente. Pero sí, la verdad es que el extranjero, cuando yo era solo un espectador o cuando era un estudiante en formación, era un lugar donde me sentía alentado a ir porque siempre su programación fue muy interesante y con el correr de los años han construido una curaduría, digamos, muy buena y se trabaja espléndidamente ahí. Creo, tengo la sospecha, no lo sé a ciencia cierta, que hay gente que sí se acerca, digamos, a ver qué están dando en el extranjero. Sí. Pero creo que eso no te resuelve todo, digamos, porque esos son los menos. No es que la mayoría de los espectadores eligen las obras según el espacio en el que estén. Sí. Es complejo ese tema es muy complejo. Acá para los que hacen producción es súper complejo. Julián, por favor, decinos todas las redes, queremos seguir tu trabajo, cuáles van a ser tus proyectos, todo. Bueno, mi principal proyecto por el momento soy yo. No, ese es un chiste. Ahora estoy ensayando una obra en la que actúo. Es una obra que todavía no puedo decir el nombre, pero la escribió y le dirige Guido Los Santos, que hoy en día está actuando en Inferno, la obra de Rafael Spregelburg, una gran obra que les recomiendo que vayan a ver. Y a los sábados de junio en el Teatro El Grito, en el ciclo Perfecta Anarquía, que es un ciclo de obras cortas que coordina Andrea Garrote, una gran docente de actuación y de dramaturgia, una gran actriz argentina. Y los sábados de junio a las 10:30 de la noche se va a presentar una serie de obras en las que trabajamos distintos compañeros y yo actúo en una de ellas. En estas cosas que les estoy contando no escribo ni dirijo, sino que actúo. En otro rol. Las pocas cosas que hago. Yo insisto, haces un montón, porque es complejo. Pero bueno, contanos porque en serio queremos seguirte en todo. Ya sabés que en Caravana tenés un espacio para poder contarnos todos tus proyectos, pero contale a la gente dónde te siguen, dónde encuentran todo lo que estás haciendo. No, el tema es que, bueno,
Bueno, yo a la gente le sugiero que ahora agarre una virome y un papel. Ahí porque mi está. apellido es muy difícil. Yo me llamo Julián y mi apellido es Cnochaert. Julián Nochert. De todos modos, si después de todo lo que hemos conversado les interesa venir a ver Pampa Escarlata, Sí. googlean Pampa Escarlata o lo ponen en Instagram y es lo primero que aparece y ahí van a ver la obra. Y si les interesa quién soy yo, ahí les va a aparecer mi nombre y mi apellido, Julián Nochert. Pero la obra es Pampa Escarlata, la buscan y es el primer resultado cuando la buscan. Y Caravana va a sortear 2 entradas para ir a ver Pampa Escarlata, Julián. Exactamente, no mañana, sino No el mañana, viernes próximo. el viernes próximo. Ahí está. Exactamente. Julián, te agradecemos, la verdad que nos quedaríamos horas hablando con vos, súper profunda tu desarrollo, no solamente en el hacer de esta obra, sino todo lo que te mueve a poder escribir y compartir con el público, la verdad. Increíble Bueno, trabajo. Muchas gracias a ustedes por la conversación, estuvo estimulante. Buenísimo. Volveremos a Pampa Escarlata seguramente. Exactamente. Sí, seguramente. Que sí, Súper, sí. súper recomendable todos los viernes, 22:30 horas en el extranjero. No, ¿sabés? Perdón. Ahí te corrijo, a partir del viernes sí. viene va a las 8 de la noche. A las 8 de la Tienes noche. horario razón, apto el para todo cambio. público. Exacto, repetimos Mañana es entonces. el último día que está a las 10:30. A partir de junio va los viernes a las 8 de la noche. Ese es el Perfecto. cambio. Entonces, viernes, mañana aprovechenla a las 22:30 horas en el extranjero y a partir del próximo viernes a las 20 horas, ¿no es cierto? Exacto. Exactamente. Bueno, Valentín Gómez, 3378. Teatro del Extranjero. Muchísimas Muchísimas gracias, gracias, Te Julián. damos un beso Gracias. enorme. Beso para todos ustedes. Chau, Besito. Un chau. saludo Chau, chau. grande. Muchas, Chau, chau. muchas gracias.